Vamos a ver si se conecta alguno más. Bueno, pues yo creo que ya son 7, vamos a empezar y que se vayan integrando los que van un poco retrasados. Muy buenas tardes a todos. Os voy a dar el permiso de hablar, aunque como siempre os ruego que mantengáis, salvo que queráis intervenir, mantengáis el micrófono cerrado. Bien, pues vamos a continuar con el curso. Hoy nos tocan los temas de seguridad, ¿eh? Seguridad en telecomunicaciones, en 5G, seguridad en general, en el ecosistema digital, ¿no? Y contamos, tenemos el placer, y es un placer que es un lujo para el curso, de contar con Félix Arteaga, ¿no? Félix Arteaga es investigador principal del Real Instituto del Cano, que es un centro, un think tank, el más importante que hay sobre temas de relaciones internacionales, conflictos, etcétera, ¿no? Además es profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Él es doctor en Relaciones Internacionales, es licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense, es licenciado en Derecho por por la UNED, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, es oficial de la escala superior de las Fuerzas Armadas, en la Reserva, claro, y diplomado en Gestión de la Seguridad Nacional por la National Defense University de Washington, ¿no? Ha sido, analizando su trayectoria profesional, ha estado muy vinculado a los temas docentes, y porque ha sido profesor de la Universidad Carlos III, en la Autónoma, en la Complutense, etcétera, siempre con temas de cuestiones internacionales, cuestiones de seguridad, etcétera. Bueno, en definitiva, una persona que sabe muy bien y está monitorizando muy bien lo que está pasando en el ecosistema digital con todos los temas que tienen que ver con la ciberseguridad. Entonces, sin más, Félix, agradeciéndote, como no, tu participación una vez más. No sé si vas a utilizar transparencias, vas a utilizar... Sí, tengo una transparencia Vale, a pues la entonces que ya- ponlas y empiezas cuando quieras. Bueno, eh, como os han dicho en la presentación, mi área de trabajo es seguridad y defensa. Yo llegué a esto de Internet mucho más tarde que los organizadores del programa. Ellos son los que verdaderamente saben de los aspectos técnicos de gobernanza de la red. Nosotros llegamos en el Real Instituto Elcano al ámbito de la ciberseguridad porque durante muchos años toda la cuestión de la seguridad de las redes, de la información que circula por ella, de los sistemas de transmisión, se habían regido por una lógica de seguridad. Las instituciones, los gobiernos, los ministerios, las agencias se preocuparon de que les preocupaba que todo ese entramado, ¿no? Que permitía acceder a los ciudadanos, a las empresas, al ciberespacio fuera seguro durante mucho tiempo. Y entonces, de esa situación inicial se pasó a una situación
en que también era importante la seguridad económica, es decir, que se pueda hacer negocio, acceder, ocio y que toda la economía digital se mueva a través de un ambiente seguro. Ya no es solo la preocupación, lo importante, porque las redes eh, tengan un nivel de seguridad, sino sobre todo que faciliten un nivel de acceso al ocio, a los negocios importante. La idea era que no se podía prohibir todo, porque entonces tendríamos redes y sistemas muy seguros, pero inútiles porque no habría nadie, ¿no? Aprovechándolos. Bueno, en esa situación, nuestra fundación, que es una fundación privada, ha desarrollado muchos programas de colaboración público-privada para cerrar ese gap de seguridad. ¿eh? Que todo el buen ambiente de cooperación que se empezó gestando alrededor de la cooperación público-privada, las infraestructuras críticas, la seguridad, demostrar que aquello funcionaba, tenga continuidad en una seguridad que permita explotar todo el potencial de la economía digital de las sociedades avanzadas. Y eso es importante. No se trata de que las redes y los sistemas sean seguros, sino de que lo sean para que se multipliquen las interacciones a través del ciberespacio, entre actores públicos, privados y demás. Y ese es el trabajo que tenemos. Bueno, ese es el ambiente en el que me muevo. No es un ambiente que trabajemos aspectos técnicos, esto cualquier otro profesor del curso os, os será de mayor utilidad, pero sí que eh, explicaros la perspectiva de seguridad, qué piensan cada uno de los actores y, desde luego, cuál es lo último de seguridad, nos ha parecido interesante. Por eso os voy a hablar hoy de la experiencia que hemos tenido todo el proceso con las redes de quinta generación, las redes de comunicaciones han permitido todo el desarrollo del fenómeno de Internet, pero es un animal que necesita mucho alimento, crece porque está en pleno crecimiento y entonces cada vez que se plantea una fase de crecimiento, surgen dudas sobre si se va a ser un crecimiento seguro o un crecimiento inseguro. Y ahí es donde cada vez que se abre una nueva generación de redes, pues se establece este debate. En este que vamos a ver hoy, lo que se denomina redes de quinta generación o 5G, no ha sido ni radicalmente distinto de otros anteriores. Hemos visto esto con la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación. Lo que ha sido llamativo de esta quinta generación es que ha coincidido en el tiempo con un enfrentamiento, un conflicto, una tensión geopolítica entre algunos de los grandes actores de Internet, Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, y esa percepción de que más allá de las redes, ¿no? de información, hay detrás una confrontación de tipo tecnológico, sociológico, político, geopolítico, y eso es lo que ha afectado, ha aumentado, exacerbado la dimensión de seguridad de las redes. Si no, esta conferencia, esta presentación, os la podía haber dado con mayor solvencia alguien que tuviera un perfil tecnológico para explicaros en qué consiste
la nueva red sobre la generación anterior y hubiera sido de mucha más utilidad para vosotros. Pero no siendo así, lo que os puede ser de utilidad es que conozcáis el ambiente en el que se está eh, gestionando la evolución de las redes, ¿no? Hay un plan de despliegue del que hablaremos, hay una eh, percepción de riesgo y, por tanto, la evolución está sujeta a unas condiciones que las demás redes hasta ahora no han tenido, ¿no? Esa seguramente, esa percepción de seguridad seguramente cambiará el día que pasemos de la quinta a la sexta o la séptima si las tensiones de fondo entre China y Estados Unidos o entre China, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea retroceden, remiten. Si eso ocurre, la discusión en torno a las nuevas redes será una discusión tecnológica o económica, pero no será una discusión con elementos de seguridad tan importantes como los que os vamos a presentar. Lo primero que hacemos siempre es decir, bueno, para los que seáis como yo, es decir, legos en la cuestión tecnológica, a deciros un poco qué supone la quinta generación respecto a la cuarta, ¿no? Para que os hagáis una idea de si merecía o no la pena un cambio de generación. Eh, Hemos dicho que el tráfico, está el interés, la presencia de Internet, de la digitalización, el ciberespacio, el grueso principal de los negocios, la educación, el ocio, las relaciones interpersonales, se radica ya en el ciberespacio y por tanto hace falta aumentar la velocidad de transmisión. Eso era una de las ideas detrás. Había que aumentar no solo el flujo del tráfico, sino la velocidad de este, ¿no? Y en ese sentido, la quinta generación va a permitir una velocidad 100 veces mayor de momento o más en el futuro y 100 veces más en las descargas, ¿no? De de las aplicaciones, de las utilidades que circulan a través de las redes, ¿no? Se quiere que esto ocurra aquí, que las descargas sean más rápidas, pero además que la red sea muy reactiva, que responda cuanto antes, ¿no? Que tenga la menor latencia posible. ¿Por qué? Porque ahora se van a conectar cada vez a las nuevas redes, se van conectando muchos más elementos en tiempos reales. Algo que todos hemos conocido y todavía vemos cuando nos vinculamos a una red de Wi-Fi en cualquier hotel, en cualquier centro, en cualquier universidad y vemos que la respuesta tarda en llegar y bueno, lo que queremos es que nos den internet ya. Y entonces para eso la quinta generación disminuye la latencia en las redes. Luego, eh, teníamos antes un modelo de estrella en el que todos nos conectábamos con la red, este era un nodo, pero ahora lo que tenemos la posibilidad es de que todos nos conectemos entre todos sin pasar por la red. ¿Eh? Tengamos una relación directa de nodo a nodo o tengamos usos corporativos, nuestra universidad, nuestra gran empresa, nuestra ciudad, ¿no? Que tenga su propia red y en ella la interacción, la descargas, la aumente de forma importante. Luego, siempre hemos tenido, todos nos hemos quejado de lo poco que duraban las baterías de nuestros teléfonos, ordenadores. Eh, Esto es importante en una sociedad que se está descarbonificando, que se trata de evitar, de reducir los costes energéticos, porque en algunos, en el menor de los casos,
son mucho más caros y en muchos ya empieza a ser de difícil acceso garantizar el acceso a la energía. Bueno, luego la virtualización, las infraestructuras se están volviendo difíciles de seguir. Esto va a tener algunos problemas con la identificación de los IPs porque va a ser muy difícil seguir el flujo de la ordenación de punto a punto y esto va a traer graves problemas para la lucha contra la ciberdelincuencia, pero bueno, luego hablaremos de ello. La computación en el borde de la red. En la red tiene, digamos, un centro, un núcleo importante en el que se centralizan gran parte de los intercambios. Pero cada vez más se están realizando el uso, la transferencia de datos, el análisis de datos, se está realizando cerca de los extremos porque todo el tiempo que se tarda en traer esos datos a esas unidades del proceso de datos centrales, eso primero complica, aumenta extraordinariamente el coste, el riesgo de utilización y queremos escapar de la nube donde se realizan todos estos tratamientos y acercar lo más posible el análisis de datos, la extracción de datos y la realización a la periferia del sistema, allí donde están los datos, los equipos de IT o IT. Bueno, esto lo que nos interesa es que esa gestión se haga en el borde y no en el centro, porque esto complica extraordinariamente. Hay que centralizar. De hecho, muchos de los datos que ahora hemos transferido masivamente a la nube se gestionarán mucho más cerca, fuera de la nube, mucho más cerca de los repositorios que los usuarios decidan, o bien en su nube o bien en otros sitios donde decidan. Bueno, tenemos un mayor despliegue de antenas, ahora daremos algunos datos. Cuanta más antenas, más llega, ¿no? la información a los usuarios finales. Y luego tenemos unos nuevos y mejorados estándares técnicos eh, que se han elaborado precisamente para facilitar esta tecnología. Y aquí ya hay que decir que una de las razones por las cuales esta nueva generación de estándares ha generado dudas o controversias es porque la mayoría de los estándares se han definido no por los actores occidentales tradicionales, sino en su mayoría por nuevos tecnólogos eh, chinos, asiáticos, que han conseguido innovar, crear nuevos estándares y, por tanto, han sobrepasado a sus maestros en la definición de las nuevas redes, ¿no? Y aquí, como sabéis, el que primero llega no se queda con todo, pero le falta muy poco. Y esa es una de las razones por las cuales, o que ha llegado a tomar conciencia a las grandes compañías, a los grandes centros de investigación, a las grandes corporaciones, que el desarrollo tecnológico en China, además, podía llevarnos a una situación de dependencia tecnológica, de imposición de estándares. O sea, lo mismo que hemos hecho nosotros en las generaciones anteriores, esto podía ocurrir ahora sin mayores problemas. Bueno, no, pues para más de lo mismo, pues una latencia de milisegundo, un ancho de banda 1000 veces más rápida, ¿no? que la anterior por unidad de área. Se pueden conectar más de 100 dispositivos por unidad de área que en las redes 4G. Eh, las
reducciones en el consumo energético, un 90% en el consumo en red. Fijaros lo que representa la cobertura. Podríamos hablar casi de un 100%. Los tecnólogos, bueno, las compañías, los operadores hablan de 100%. No podemos asegurar esto, pero sí es cierto que junto a la ampliación de la banda ancha física por cable se han unido nuevos elementos de propagación del acceso a las redes de generación por satélite y por antenas que antes no existían. Hay negocio y, por tanto, hay una necesidad de despliegue. Bueno, esta es, en líneas generales, las ventajas, ¿no? de eso. Luego hablaremos de los inconvenientes desde el punto de vista de seguridad. Y eso se ha traducido en el que todo el mundo lo que quiere tener es la parte positiva de las nuevas redes de quinta generación. Todo el mundo quiere gastar menos energía, descargar mucho más rápido, mejorar la relación y las descargas y reducir la latencia. Todo eso está claro, pero entonces hay que llevar a cabo un despliegue. En la Unión Europea, el despliegue está en marcha en 2016. Luego os volvemos en la cronología para que tengáis una idea de cómo ha sido la evolución en la Unión Europea y cómo está siendo la evolución en muchas otras partes del mundo, porque el timing, el calendario para el despliegue es muy similar en muchos países. Bueno, aquí tenéis el despliegue en 2016. La idea era que en 2025 se llegara a unos objetivos de despliegue. Estamos ya en 2023 y esta es la situación que tenemos en la Unión Europea a día de hoy. Tenemos los países, cuanto más oscuro el verde, más cerca del 100% y cuanto más claro, más cerca del 20%. Digamos ya que hay un 20% de red, lo cual quiere decir que ha habido como poco un despliegue, pero que tenemos en países avanzados, Alemania, Noruega, Finlandia, el Reino Unido, Italia, a la cabeza del despliegue. Claro, es más fácil porque en algunos países son más pequeños, no necesitan desplegar tantas antenas, tienen las ciudades donde se implantan, las grandes ciudades mejor conectadas, y aquí otros países tienen un problema de despliegue rural y en zonas poco habitadas importantes. Pero bueno, en cualquier caso, ahí pues Francia y España estarían en el medio. En torno al 60% del despliegue ya está realizado. Es un despliegue que se hace apoyándose en las redes anteriores. Hay un mix de quinta generación y de cuarta generación. Poco a poco se va a ir completando este mix hacia el 50, hacia la quinta generación. Y dentro de nada, lo hablaremos de esto al final de la conferencia, empezarán a entrar las de sexta generación, ¿no? Ya que en las que ya se está trabajando para precisamente ir un poco más allá en esto que hablábamos, como los Juegos Olímpicos, más alto, más fuerte, más lejos, ¿no? Pues aquí menos latencia, mayor velocidad y mínimo gasto en energía. Eh, no todo, cuando vemos ese color verde oscuro o verde claro, no todo ha ido en la misma velocidad. Ha habido que primero, en esta situación, esta corresponde al año 21, es un poco alzada, pero lo primero que se ha tratado de cubrir ha sido los accesos fijos,
sin cableado, los eventos en línea, el COVID, estas videoconferencias se han podido acelerar o generalizar gracias en parte a ese despliegue ya inicial. Algunas aplicaciones de ciudades inteligentes, de asistencia a los conductores y de seguimientos del ganado, en fin, bueno, algunas, digamos, pioneras. Ahora, donde estamos moviéndonos es en la parte central, esto ya está bastante instalado, todo el mundo sabe que puede utilizar un Zoom o un Teams sin ningún problema, no hay que pender el número de usuarios para que las videoconferencias funcionan. Los videojuegos de pronto han tenido una explosión, ya funcionan, ya hay respaldo, no se te queda cortado el videojuego, drones, vehículos, transportes. Bueno, ahí está, donde está lo último que se espera, pues serán esos vehículos de conducción remota, todas aquellas operaciones que se usan a través de gestión también remota, las misiones críticas y la parte más alejada del centro de las redes. Bueno, ese es el camino de vamos. Pero aquí habíamos venido a hablar de falta de seguridad o de dudas sobre la seguridad de lo que se está haciendo, de ese despliegue que hemos visto. Os he contado que las dudas o los recelos empiezan a surgir cuando quienes han diseñado los estándares técnicos no son de los nuestros, ¿no? ¿Y eso por qué ha sido así o por cómo nos hemos dejado llevar? Bueno, porque en en este desarrollo del ciberespacio, en Internet, eh, lo que prima el elemento motor es el negocio, ¿no? Los emprendedores invierten en evolución tecnológica, invierten el ciberespacio para ganar dinero. Y el primero que llega, el primero que innova, el primero que tiene una recompensa mayor que el último, ¿no? Entonces hay muchos que lo que vieron en las redes de 5G era una oportunidad de negocio. Y lo que empezaron a hacer era pensar primero en cómo monetizar, cómo hacer dinero con las redes de 5 generación, sin pensar antes si aquellas prestaciones, si aquellas redes eran seguras o no para su utilización. En todos los que ya estáis en compañías tecnológicas, ya habréis visto, los que no, pues lo percibiréis enseguida, que hay una tensión siempre entre los comerciales y los responsables de riesgos de las compañías, ¿no? Los comerciales lo que quieren es rápidamente más despliegue, más puntos de venta, más contratos, más clientes. Y lo que nos estaba ocurriendo, nos ha estado ocurriendo en las primeras generaciones de redes, es que luego venían detrás los de ciberseguridad poniendo parches, capas de ciberseguridad a algo en el que la seguridad no se había pensado en el diseño, ¿no? Y esto es un problema que tiene el sector. Hay riesgos siempre, no hay nada ningún desarrollo tecnológico es de riesgo cero, vivimos en una sociedad de riesgo global y por tanto todo el desarrollo de Internet, del ciberespacio, pues plantea también retos, ¿no? Hay problemas de interoperabilidad, lo de nuevo y lo viejo, hay problemas de certificación. Eh, ¿Quién certifica que un equipo es seguro?
¿quién tiene tecnología para certificar que ese equipo es seguro si es un equipo que ha venido de fuera y que no se conoce, y que no se sabe qué tecnología hay detrás, ¿no? Cómo respetar la identidad de los que usan la red. Antes tenías un IP y todo el mundo sabía quién estaba detrás del ordenador, ¿no? Por lo menos dónde estaba ese ordenador ubicado. Ahora no se van, va a ser muy difícil localizar quién dónde es el punto de emisión y quién está detrás de ese mundo. Y desde luego está siempre el problema de la privacidad, qué pasa con nuestros datos, dónde van a parar, tanto para el sector privado como para el sector público, porque uno de los objetivos que veríais antes en una de las transparencias es que lo que se quiere en la Unión Europea es que casi todas, por no decir todas, las relaciones con la administración sean digitales, ¿eh? Que uno no solo obtenga su, eh, sus registros sanitarios, sino que uno solicite la pensión o se comunique con la administración para un servicio a través de Internet y que esto sea seguro y que pueda usar un documento de identidad digital y que no se le robe la identidad digital, ¿no? Entonces, esto es importante porque muchos de nosotros, me pongo yo en primera persona, nunca esperábamos que la administración nos iba a decir, bueno, si quiere usted saber algo de mí, sáquese un documento electrónico de identidad o identifíquese, no me vale su DNI físico, ya no me vale, ¿no? Bueno, tenemos, lógicamente, como hemos explicado, más puntos de rediccionamiento, de enrutamiento, más dispositivos, más ancho de banda, muchos más dispositivos y por tanto el perímetro de exposición es mucho mayor. Y en estas redes, como las anteriores, el punto más débil es el que determina la resiliencia del conjunto. Si hay uno de estos elementos, como los dispositivos que operan a tecnología que no están protegidos porque tienen un software antiguo, porque han estado desconectados de las redes durante muchos años y ahora se conectan para operar remotamente con ellos, esto plantea un problema para todo el conjunto. No es solo un sector, ¿no? de la red la que se pone en peligro, sino todo el perímetro porque hay una brecha de información. Luego, lo vamos a ver con detenimiento porque hay que evitar esta idea de que no. Yo como no soy de trabajo en una operadora de telefonía, esto a mí no me va a afectar mucho. Bueno, esto afecta cada vez más, no a todos, pero a cada vez más porque van aumentando. Hemos pasado de los operadores de redes, los que tenían las infraestructuras, a los que proveen servicios, ¿no? Todos los que utilizan o venden productos o pasan por ahí van a tener que sujetarse, cumplir normas, certificarse y demostrar sus garantías. Y no solo ellos, sino todas las cadenas de suministro que les asisten, porque lo mismo ocurre aquí. Si un gran proveedor de servicios tecnológicos, una de estas grandes plataformas, Google, tiene un elemento de su cadena de suministro muy vulnerable, todo lo demás se vuelve vulnerable. ¿Y eso qué hace? Pues que aumenta el número no solo de grandes compañías, de grandes, sino sobre todo de pequeños y medianos actores. Y aquí tenemos un problema grave de ciberseguridad, porque son actores en los que la seguridad de la información que manejan no está en sus planes de negocio. Se ven solo obligados si se les fuerza a ellos.
se certifican si se les fuerza a certificarse. Se instalan elementos de protección si se les obliga a ellos. Y entonces, en todas estas nuevas regulaciones, lo que se hace es decirle, bueno, el día que yo defina que esa pequeña empresa, que esa instaladora o que ese pequeño servidor es crítico y su seguridad afecta a toda la cadena de suministro, entonces o cumple con las normas de 5G o se le cierra el negocio. Bueno, esto es otro de los elementos interesantes. Me ha comentado la organización que algunos de vosotros venís del área de derecho o tenéis un perfil encaminado a gestionar la ciberseguridad de las grandes compañías y demás. Bueno, la experiencia que tenemos los organizadores del curso, la Politécnica y bueno, los que hemos aprendido tanto con ellos, es que hemos ido viendo y forzando, presionando para que el perfil de responsabilidad de esta seguridad pasara del responsable de ella, del experto informático, del jefe de seguridad de la información, del CISO, que fuera pasando de esta persona a la alta dirección, de forma que los gobiernos, la regulación obligara a las grandes compañías a disponer de un plan de ciberseguridad, un plan de actuación con las medidas a tomar tras un análisis de riesgo y que en las asambleas, los fondos de inversión, las comisiones de dirección pudieran preguntar o tuvieran más bien que preguntar a los responsables de la compañía qué medidas de ciberseguridad están adoptando para proteger el negocio. Y eso, entre todos, hemos ido consiguiendo elevar progresivamente el nivel hasta colocarlo en las grandes compañías al lado de los consejeros delegados, de las juntas de gobierno, porque realmente si no hay eh, suficiente ciberseguridad, no hay expectativas de negocio. Y ya las hay de responsabilidad subjetiva para los miembros de esas direcciones de empresas. Así que si algún día tenéis pensado entrar en gabinetes de cumplimiento, de análisis de riesgo o similares que hay en muchas de estas grandes compañías, si tenéis esa suerte, os encontraréis con el reto de asumir el control, la supervisión de los planes de ciberseguridad de la empresa, sea en la quinta generación o en la generación de redes que os toque vivir cuando accedáis. Bueno, tenemos otro problema. Antes mencionábamos que iba a ser muy difícil seguir saber quién está al otro lado de la información o de las redes, porque antes lo que hacíamos era seguir el IP de IP a IP, de extremo a extremo, pasando por el servidor central. Ahora estas redes se pueden fragmentar en rodajas, en trozos, y eso hace muy vulnerable a la vez, porque es muy difícil controlar secciones independientes, ¿no? Bueno, eso además, hasta ahora teníamos la posibilidad, bueno, pues usábamos software más o menos común. Todos cambiábamos de software, de sistemas operativos, más o menos al mismo tiempo. Ahora lo que va a existir es una variedad de software y un ritmo de actualización
impensable, con lo cual va a ser muy difícil que sistemas de software diseñados para la cuarta y la quinta generación puedan funcionar o puedan evitar ser sobrepasados por las de generaciones. Y por último, las comunicaciones entre máquinas, ¿no? M2M. Bueno, estas hacen muy difícil comunicar el perímetro. Los guardas de seguridad lógica pueden quedarse tranquilamente en las barreras, viendo las cámaras, que la información va a saltar para bien o para mal por encima, ¿no? De esa barrera física, de esas pantallas. Bueno, estamos creando un entorno inseguro. También, y esto es parte del enfoque geopolítico que yo os decía al principio, tenemos una situación de ventaja comercial. Aquí se gana dinero en las redes, no se gana dinero tanto o tanto dinero con las infraestructuras, los operadores. Aquí el negocio está en vender lo que circula por ellos, porque además lo que circula por ellos paga un peaje, pero no paga las inversiones totales, con lo cual eh, monetizan mucho antes sus inversiones. Y la cuota del león del negocio se lo están llevando hasta ahora, pues se lo estaban llevando o se ve que se lo van a llevar las compañías chinas, coreanas, japonesas, que se han hecho una inversión tecnológica para avanzar en los estándares y conociendo por anticipado los estándares, planificar el plan de negocio para monetizarlo, ¿no? Bueno, ese es su, esa es una, digamos, una rivalidad comercial. Siempre ha existido. Ahora nos toca estar entre los que llegamos más tarde, pero realmente lo que genera dudas es que si esa información, esa superioridad tecnológica de estándares permite a las compañías eh, acceder a datos y operaciones de la competencia rival, eh, que China, sus compañías accedan a lo que hacen Vodafone, Ericsson, Nokia o al revés, ¿no? Para conocer sus políticas comerciales, sus políticas de negocio. Bueno, esa, esa protección de hasta ahora lo que hacíamos era proteger los datos en nuestros ordenadores o en la nube, pero como estos datos ya se generan en el borde de la red, va a ser muy difícil protegerlos en las instalaciones centralizadas de antes, ¿no? Bueno, y finalmente, esto es algo novedoso, ¿no? Claro, cuando un país como China puede obligar a sus compañías a facilitar a su gobierno toda la información que les pidan, pues estén donde estén, pues esto esto es así, genera una desconfianza total. No otra cosa es que lo hayan hecho, que se pueda probar que lo han hecho, pero lo pueden hacer y sería muy difícil para estas compañías chinas no hacerlo porque tendría un coste extraordinario para ellas, ¿eh? En todos los ámbitos, con lo cual el riesgo que estamos presentando de seguridad en las redes de quinta generación no ha hecho más que crecer. No es que sea más insegura que las anteriores, el problema es que a medida que la red se expande, que la tecnología avanza, se expanden y avanzan
el perímetro de riesgo, de exposición y, por tanto, los riesgos. Bueno, eh, creo que alguien tenía una mano. Manuel Alfajeme. Sí, Eh, gracias. En la transparencia anterior, por qué has comentado que la ventaja comercial es desleal entonces? De los... muy bien. Bueno, es desleal, ah, tanto como era la deslealtad nuestra, que consiste en hacer abuso de la tecnología, no permitir que la competencia acceda a ella y, por tanto, teniendo monopolio de esa tecnología, es una competencia desleal. Es tan desleal las posiciones de estas compañías chinas como las de las grandes, ¿no?, plataformas americanas en relación a ellas, ¿no? Las dificultades que se tiene con ellas para conocer desde, bueno, los datos básicos, los planes de negocio, es muy difícil. Entonces, con este enfoque geopolítico se percibe un riesgo de exclusión. ¿Qué pasará si los estándares tecnológicos nos echan a los proveedores occidentales de las redes de sexta generación o de las redes de séptima generación? No es solo que en las redes de quinta generación perdamos nuestros datos, sino que no podamos tener acceso a las ventajas de la nueva red. ¿Qué pasa si se retrasa el desarrollo tecnológico en unas áreas y en otras no? Bueno, esto del enfoque geopolítico es parte es un problema de confianza y, por tanto, si no hay un mercado libre y regulado, sino que el mercado, como es ahora mismo, es salvaje y las grandes potencias no quieren regularlo en absoluto, pues el comercio, el resultado es desleal, desequilibrado, ¿no? Hay unos que tienen muchas ventajas, otros no. Por ejemplo, hay muchos aspectos de la deslealtad. Los operadores occidentales han hecho grandes inversiones en llevar las redes o fibra óptica a lo más lejos posible, a los lugares más remotos de sus poblaciones, han hecho una inversión en 5G y tal. Bueno, y ahora llegan compañías chinas que tienen o de otros países, o coreanas o japonesas, que no han financiado esos reses y desarrollan con un coste ridículo un negocio que no existiría si alguien no hubiera invertido en las redes, ¿no? Bueno, esa competencia desleal, en la medida que antes, si eras japonés o chino y venías a Europa, no te dejaban comercializar redes propias de telefonía, ahora se vuelve. Esa es la idea de la... No sé si has respondido a esta tu pregunta o te la ha complicado más, Manuel. Bueno, vamos a ver, yo con mi experiencia con los suministradores asiáticos en general mi impresión es que son el tema de los subsidios gubernamentales, ¿no? El tema es que pueden entrar con costes muy bajos porque hay detrás un gobierno y además bueno, pues la manera de financiar la innovación es distinta que en Europa. Luego eso es real, luego la percepción que tengamos de competencia desleal, pues por la, no sé, ¿cómo te diría yo? Por la desconfianza, ¿no? Por este tema que has comentado tú de tensiones geopolíticas. Entonces, pues bueno, Sí, creo sí, que, esto es. Antes, también nosotros antes éramos desleales en este sentido, porque siempre hemos financiado con fondos públicos el despliegue, por poner las operadoras, ¿no? Les hemos cedido el monopolio para que pudieran desarrollar esas inversiones en un entorno económico posible y
ahora nos quejamos de que los demás subsidian más o no. Bueno, eso hay que verlo. Ahora, en esta presentación vamos a ver algo que has señalado tú y te has anticipado a lo que yo iba a decir. Una cosa es la realidad y otra la percepción de la realidad, ¿no? Este es un gráfico en el que lo verde es el número de clientes que en sus redes eh, no tienen o tienen tecnología no asiática, no china en concreto, y en rojo están los que están usando o en el centro o en la periferia en sus redes de 4G tecnología china. Bueno, como veis, ah, no todo es chino, estamos en un 50-50 casi en el 2019. Ahora esto está cambiando, ya lo veremos. Pero sí que es cierto es que mucha de la implantación de estas nuevas en las redes de 4G es porque el precio, como señalaba vuestro compañero Manuel, el precio de muchos equipos de las redes no tiene comparación. Lo veremos para que os hagáis una idea. eh, el 25% del negocio de Telefónica tiene componentes. En Orange es el 47%. En Vodafone era en 2019 el 61%. Y en Deutsche Telekom casi el 60%. ¿Por qué ha pasado esto? Porque al ser baratos estos componentes, ni Nokia, ni Ericsson, ni muchas otras compañías europeas han apostado por invertir en tecnologías de 4G y, perdón, y, perdón, que me he me he equivocado. Bueno, como veis, en 2019, pues ni más ni menos que, bueno, empezando por Bélgica, que tiene todo un poco patas arriba, todo era prácticamente chino, Alemania por el 50 al 60 que hemos dicho, Francia, por ejemplo, marca el grupo de países menos dependientes de tecnología. Siempre hay una relación entre la apertura de la economía de los países y el grado de exposición. Países muy centralizados, con un sentimiento geopolítico de autosuficiencia, de reducir la dependencia, como Francia, lógicamente han dado prioridad, han apoyado con fondos, pero también con privilegios, con medidas de apoyo de implantación a sus propias empresas frente a las extranjeras, ¿no? Y ahora nos encontramos en este conflicto geopolítico en la que algunos países están empezando a considerar la posibilidad de, si no conseguir una autarquía, una autosuficiencia en todas las tecnologías, impedir, reducir la dependencia a todo coste, ¿no? Bueno, y eso nos aboca a una competición tecnológica de un nivel superior, salvo que China, Estados Unidos y la Unión Europea se pongan de acuerdo y la cosa ceda. Bueno, eso ha ido remitiendo progresivamente, pero en 2016 la Comisión Europea decidió tomar medidas, ¿no? La Comisión Europea es responsable de la política industrial de la comunidad, del mercado único. Y era conocedora de que el mercado digital único estaba corriendo riesgos de exponiendo una exposición a este tipo de problemas y, por tanto, no suficientemente desarrollo, pérdida de competitividad, retrasos en la economía digital por tener redes de generaciones anteriores
y cuando aparece la tecnología 5G, pues pone en marcha el plan que nos ha conducido al despliegue que veíais antes, ¿no? Un plan apoyado con fondos de la comunidad, pero también cofinanciando con los Estados miembros el desarrollo. La idea de tener en 2025 unos objetivos muy elevados de conectividad en base a 5G. Bueno, pero entre 2016 y 2019, en 2014, se produce, llega la administración norteamericana, empiezan las industrias norteamericanas a avisar de que la dependencia de tecnología china conlleva un riesgo superior, que no se pueden dejar las redes a expensas o de que China y las compañías chinas que suministran garanticen la seguridad. En eso se suma todo, percepción, confrontación, desconfianza, pero el caso es que en la Unión Europea, eh, con mayor o menor presión de Estados Unidos, que de todo hay, se empieza a pedir que se eleven las medidas de seguridad en relación con las nuevas eh, redes de quinta generación, ¿no? Bueno, se elabora. ¿Qué ocurre? Pues que en el gráfico anterior, países que tenían más elementos chinos que de otros países se resisten, lo van dejando. No, bueno, ya lo haremos, no hay evidencias. Por el otro lado, los que tienen tecnologías más protegidas o tecnologías disponibles que vender, dicen justo lo contrario, exageran la percepción. A todo esto, claro, Estados Unidos les dice que esto no es una cuestión de objetiva, sino de potencialidad. Si algún día pueden pueden transferir datos nuestros al gobierno chino y lo pueden hacer, y si se financian con fondos públicos y lo pueden hacer, y si no responden ante reglas de cumplimiento occidentales, pues que hay que irles expulsando del mercado. Bueno, algunos países como el Reino Unido intentan, ¿no? Maniobrar, pero rápidamente la diplomacia personal, no sé si esto es la ciberdiplomacia o no, pero rápidamente se pone en marcha y se empiezan a endurecer las medidas, ¿no? Claro, al principio lo que le pide la Unión Europea a los Estados miembros, a los todos, dígame usted si China es una amenaza, ¿no? Entonces, claro, nadie va a decir en contra de sus intereses nacionales si lo es o no lo es, o reconocer que está sufriendo un riesgo. Bueno, entonces la Unión Europea asume el papel de decir, bueno, ya me encargo yo de hacer de poli mal, ¿no? Y va elaborando los cuestionarios de evaluación de riesgos para que los estados, de forma anónima, digan, sí, sí, los chinos son un riesgo, pero yo no lo digo, lo dice la comisión, ¿no? Bueno, este es el reparto de roles en el sistema. Se crea una caja de herramientas con medidas para mitigar esos riesgos, porque es cierto que si hay un riesgo hay que tomar medidas que protejan el mercado digital único, ¿no? Entonces, la comisión empieza a proponer, adoptan las medidas que ya han demostrado utilidad, y poco a poco se va eh, tomando cuerpo, se mentalizan los actores miembros de que esto se acaba la barra libre, de que cada país es muy suyo de valorar, y lo que vamos es una evaluación de cumplimiento. Hay unas buenas prácticas, hay unas normas, y entonces tenemos que cumplir con ellas para que no se nos acuse de ser el eslabón débil de la cadena. Bueno, digamos, esta segurización de las redes
se ha ido acentuando a medida que la Comisión Europea, la actual, ha tomado un mayor enfoque geopolítico de la dependencia tecnológica. Este es un elemento importante y, por tanto, todas las medidas de mercado interior tienen que hacerse de acuerdo a esta competición, de reducir la interdependencia de terceros, fomentar la capacidad de exportación, de influencia nuestra exterior y, por tanto, las medidas cada vez más importantes, cada vez con más fondo. Tenemos una de las cuestiones, antes de que se me olvide, que siempre se decía cuando decíamos, bueno, vamos a prohibir a chinos, asiáticos, y entonces, ¿quién lo hace en Europa o en Occidente? Nadie. Este es el problema, ¿no? Nos hemos llevado la sorpresa de que nuestras compañías simplemente habían desinvertido porque les era más rentable, a su vez, incrementar su dependencia de esas fuentes baratas de suministro y nos habíamos quedado, pues, sin esas nuevas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en esta periferia, en las redes de acceso a las redes de quinta generación, ahí se va a permitir pues una mayor libertad de actuación, de software, de medidas que permitan una mayor porosidad, menos controles ahí que en el centro, de forma que las compañías europeas puedan ir, ¿no? Poco occidentales puedan irse integrando. Y fundamentalmente también es otro problema que existe con esto. ¿Quién me dice a mí que este equipo sea en el núcleo o en la periferia de la red de Quinto G es seguro? Bueno, eso es un problema para muchas de las compañías de seguridad nacional, es, porque no conocen toda la tecnología y pueden sospechar. De hecho, uno de los argumentos más positivos que han tenido las compañías chinas y japonesas de todo esto es decir, demuéstrenos usted que lo hemos hecho alguna vez, que no nos puede controlar los códigos fuente, que no, y incluso por toda Europa han desarrollado, ¿no? Estructuras o plataformas de informativas, de comunicación, de demostración. Venga usted y le demostramos que no estamos siempre bajo su control y cumpliendo sus normas. Bueno, esa idea, claro, usted conoce las normas, yo no tanto, perdón, la tecnología. Bueno, ahora lo que vamos es a un sistema en la que la Unión Europea, la Agencia Europea de Ciberseguridad, va a establecer medidas para certificar eso. Y esas medidas, si se cumplen por las compañías chinas y japonesas, van a permitirles entrar. Esta es una pregunta que os dejo para el examen, porque hemos visto que en Estados Unidos, por ejemplo, Huawei, se ha nacionalizado en Estados Unidos para ser más norteamericana que nadie. Han cumplido todos los requisitos que la han hecho y al final la percepción les desaloja del mercado. Bueno, estos son redes vamos, perdón, estos son escenarios de riesgo que existen en estos sistemas de evaluación. Esto es algo que los responsables de ciberseguridad tienen que conocer, insisto, los de las administraciones públicas también, ¿eh? Y por eso en España el Esquema Nacional de Seguridad, que es el que protege, el que lleva a cabo las medidas de ciberseguridad que protegen a la administración pública, tiene que estar preocupado, al igual que los actores privados, por esto, porque se puedan disrumpir las redes, ¿no? Que de pronto alguien desde fuera, un operador, interrumpa el flujo de información, que como pasaba en todas las redes anteriores, aumente o sigan
el espionaje, el tráfico de datos, que los datos no se redirijan a destinatarios distintos del punto final de destino que quiere el emisor, ¿no? Que haya destrucción o sabotaje. Bueno, aquí en esto de redes 5G, no lo voy a poner en el examen porque no deja de ser una pena, pero ha destruido más redes y más antenas de 5G el COVID que la perversión china en materia de redes de quinta generación. Se corrió la voz que propagaban el COVID y tuvimos escenarios, derribos y sabotajes en más de 10 países europeos y no de los países menos desarrollados, ¿no? O sea que como veis, muchos de estos problemas no son solo de matriz china. Bueno, la desinformación, perdón, la disrupción va por barrios, hay redes más expuestas que otras a la perturbación. Según el tipo de negocio, alguna de estas pequeñas interrupciones puede ser fatal, otras no son tan graves y no se pueden. Tienen en la transparencia y tienen información sobre, les dicen cuáles son las funciones, por ejemplo, las críticas en el núcleo duro, las funciones de gestión, los datos, ¿no?, de transporte de usuario, la política de acceso, el almacenaje, el almacenamiento de datos de usuarios finales y de la red, las críticas en el centro, pero también en la periferia y en la periferia abierta, ¿no? En la zona esa de mayor mal. Bueno, esto progresivamente son estos esquemas colectivos de evaluación los que dicen en qué situación, qué es crítico y no, y en función de eso se van asignando medidas. Esta pantalla yo creo que refleja muy bien eso, detectamos un riesgo y a continuación lo que decimos es, estas son las medidas que hay que adoptar. Usted las hace o no las hace, pero en función de eso está asumiendo una responsabilidad, está asumiendo un riesgo. Si el día de mañana un fondo de inversión le dice, bueno, usted, ¿qué ha hecho para proteger los intereses de la compañía frente a la intromisión de terceros? Bueno, pues me puede decir, pues mire, yo he diversificado proveedores, yo he seguido, he cumplido las normas reguladoras, yo, en fin, he mostrado diligencia, ¿no? Bueno, pues tenemos medidas estratégicas, medidas técnicas. Los responsables de cumplimiento tienen que demostrar que se han movido. Cuanto más mejor para demostrar. En aquellas compañías que el clima empresarial permite inversiones, se irá no solo en las estratégicas, sino muy allá en las técnicas. Donde el ambiente económico y empresarial en las pequeñas y medianas empresas sea más difícil, harán, si pueden, menos de lo justo. Pero, en cualquier caso, no podrán negar que hay riesgos, que ya se les han dicho, que hay medidas que se les han sugerido y que tienen responsabilidades normativas. Y es ahí donde aparecen los planes como el nacional que tenemos aquí. Tenemos un plan nacional, ¿no?, para el despliegue y demás, ya con las estrategias de seguridad nacional y de ciberseguridad, con recelos, mirando de reojo a este plan nacional de despliegue, y sobre todo tenemos este Real Decreto Ley del 7 de marzo que yo os expongo ahora, pero solo para que tengáis una idea, en la medida que veáis cómo algo que empezó con un recelo tecnológico, con una necesidad económica, en el ámbito de la seguridad económica, pues ahora
ha pasado por el ámbito de la seguridad lógica y ahora entra en el área de cumplimiento. Tenemos esto, un enfoque de seguridad, que es lo que hemos dicho. Hay que considerar esto un problema de seguridad en los planes de la compañía. En el momento hay que analizar los riesgos para ver qué nos puede pasar y qué no, gestionar los riesgos, qué medidas tomamos y qué más no. Esto en los privados, en los públicos, el esquema nacional de seguridad de hacer eso y la administración, esto es novedoso, se reserva o se mantiene el régimen de inspección, de supervisión y de innovación, ¿no? Ah, todos los riesgos de todas las redes y servicios, ¿no? No se deja nada por excluir. Se considera que las normas que hay ahora están en proceso evolutivo y, por tanto, un elemento importante de estos gabinetes de cumplimiento es el seguimiento de los cambios normativos. Cambia la tecnología, cambia la norma y cambian los estándares. Bueno, esto, seguir el cumplimiento de la red de quinta generación es un dolor de cabeza probablemente ya para juristas apoyados en inteligencia artificial, no para los juristas de siempre, ¿no? Tenemos responsabilidad ya compartida, ¿eh? Aquí poco a poco todos tienen que responder de algo y hay que saber en la compañía qué se responde. Yo como estoy en una pequeña, no respondo, ya, pues tú, el, que está al final de tu cadena de suministro le va a pedir a las autoridades de supervisión que te exijan certificación, porque si no, él te va a excluir. Y ya verás qué rápido te toca ponerte las pilas, ¿no? Bueno, estamos estándares europeos, no podemos ir más allá, ser más exigentes. Seguramente seremos menos todo lo que podamos de los estándares europeos, pero ¿quién va a certificar? Porque ahora tenemos estándares nacionales, el esquema nacional de seguridad certifica, el Centro Criptológico Nacional certifica. Lo va a hacer ahora NISA y si yo tengo una compañía que opera en España y en Alemania, cojo la internacional, bueno, ese es otro de los problemas que tiene la seguridad económica, porque lo que se trata es, si yo me certifico en un sistema europeo, en España estoy certificado, para bien y para mal. Pero si me certifico en España y tengo que pagar aquí, en Alemania, en Francia y tal, esto es un desbarajuste, ¿no? Y ahora estamos en un poco en eso. Y finalmente, esta diversificación. No todos entran en la paranoia de decir, bueno, los chinos están detrás de todo. Eso es para algunos en particular, pero tampoco entramos en el desentendimiento total, ¿no? Eh, bueno, tenemos aquí las funciones, tenemos tres grandes grupos, los grandes operadores, los suministradores, los proveedores de servicios y los usuarios corporativos, ¿no? Los usuarios corporativos son esos que van a generar redes propias, ¿no? Para uso científico, social, político, de ocio, lo que quieran, ¿no? Bueno, esos tendrán también que tomar sus medidas porque son socios tan responsables como las grandes operadoras o los grandes proveedores de servicios, ¿no? Es decir, no, yo es que esta es una red sanitaria, regional, que está, no, está todo incluido. Y si es sanitaria, será encima de una política pública. Bueno, cada uno de ellos tiene sus riesgos particulares. Esto no es más que una indicación general porque cada política pública es un mundo y cada región geográfica es otro, con lo cual, y cada país también, con lo cual, esto explica esa diversidad en verdes que había al principio, porque según el modelo económico que tengas o el modelo de gestión administrativa, necesitas un tipo u otro de desarrollo, de despliegue normativo. Bueno, estas son todo medidas técnicas
y de organización también. Pues se le pide planes de contingencia, registro de acceso, identificación, credenciales de usuario, uso de elementos certificados. Bueno, a los suministradores se le va a pedir también que cumplan los estándares, que refuercen. Hay software para toda la vida que no se ha actualizado nunca porque no había forma remota de hacerlo, y ahí tenemos toda esta inseguridad IoT, en la que millones de dispositivos se incorporan al sistema sin haber sido antes revisados, ¿no? Bueno, tenemos realicen auditorías externas, demuestren que están preocupados, ¿no? Porque esto les evitará las multas, les evitará incluso el permiso de actuación. Y bueno, en las medidas corporativas, lo que tenga menor trascendencia global, pues se va reduciendo la exigencia. Si hay algo que puede provocar una disrupción global, entonces las medidas, como comprenderéis, son mayores que en aquellas que se pueden controlar los daños, ¿no? Bueno, para la seguridad de la administración y los que colaboran con ellos, hay un esquema propio, hay obligación de colaborar con el esquema. Si estáis en alguna empresa que colabora, hay que seguir las indicaciones, las medidas del Esquema Nacional de Seguridad. Ah, no es necesario que esas medidas analicen, ¿no?, a los actores de riesgo, porque ya lo va a hacer el Estado y es el que va a determinar qué es seguro y qué no, cómo se certifica y qué medidas son. Pero sí que, a medida que se vayan poniendo nuevos requisitos internacionales, la Administración irá llamando a la puerta de las pequeñas y medianas empresas y de las grandes, claro, para decir, pues ahora un elemento más en la reacción, ¿no? En España y en otros, bueno, hay sanciones. La idea, lo que el sector privado propone, es que haya una mezcla de sanciones y de incentivos, ¿no?, a cumplir, para que aquellos que cumplen son más diligentes, se tengan una mejor consideración, o que la puedan de alguna manera demostrar que son cumplidores, y por tanto en mercado de negocio, en credibilidad, ¿no?, en fiabilidad, se les permita compensar los gastos. Eh, Otros, lo que son partidarios es decir, bueno, ¿esto cuánto me va a costar? Y el análisis de riesgo en algunas pequeñas y medianas empresas es que el coste de la adaptación, de la multa por no adaptarme, es menor que la multa, pues ya está, arreglado, ¿no? Y eso es, como consecuencia, en ese mix, la administración empieza ya incumplimiento de sus obligaciones, responsabilidad corporativa y subjetiva. Bueno, esa es la idea, ¿no? Hay una autoridad, ¿no?, sancionadora. En la SEDIA tenemos la responsable, pero también os lo digo, ya que no nos oirá nadie más que los que hemos pagado por estar aquí, que es que la administración va a necesitar una capacidad de supervisión brutal para poder garantizar este cumplimiento. Y ya nada más, os dejo. Esta presentación la tenéis a vuestra disposición en esos enlaces, siguiéndolos, pues tenéis resúmenes. No sé si hay alguna pregunta de última hora. Eh, no lo veo. No, Eh, tengo a veces tengo la virtud de ser muy claro, las menos, y las malas, la virtud de ser, de adormilar a la audiencia, las más.
Con lo cual, espero que de una u otra forma esto ya os haya sido de utilidad. Oye, Félix, yo sí tengo alguna pregunta, ¿te la puedo hacer? Sí, No, muy sí, sí. sencillita, muy sencillita. Yo estoy preocupado, no sé si es una pregunta o una preocupación. A ver, lo que estamos viendo es que, por decirlo de una forma, tanto en el mundo de la gobernanza de Internet como en el mundo de las infraestructuras 5G, digamos, se está fraccionando el mundo, ¿no? En el mundo de la gobernanza de Internet, la declaración esta de futuro de Internet de Biden, 60 países la firman. Esos 60 países pues son Estados Unidos, los países europeos, asiáticos, digamos, el mundo, vamos a llamarlo occidental, y el resto, encabezados por China, Rusia y tal, no la firman, ¿no? Y en el mundo del 5G estamos observando en todos los concursos que están haciéndose en el mundo, pues que el mundo occidental se llama Ericsson, Nokia, etcétera, no hay Huawei. Y en el mundo de África, de Latinoamérica, de muchos países africanos, latinoamericanos y también muchos asiáticos, todo es Huawei, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso significa, no sé, una división, digamos, muy clara, ¿no? Los que estamos en el mundo de Internet sabíamos que en el mundo anterior progresó, entre otras cosas, porque todos los routers, por decirlo de alguna forma, eran Cisco. Ahora se va a producir incluso a nivel, digamos, de infraestructuras, una división. Entonces, claro, garantizar la seguridad, entre comillas, ¿no? Extremo a extremo, como pretende Internet, cuando tienes que pasar, no sé si me entiendes, por redes Huawei cuando vas por allí y cuando vas para Estados Unidos por redes. ¿Cómo ves este problema? ¿De verdad se puede empezar a dividir y a fraccionar Internet desde abajo, Pues ¿no? eh, yo me temo que si la competición geopolítica continúa, si los fundamentalistas de la competición siguen adelante con esta lógica de amigo-enemigo o de suma cero, podríamos llegar a una situación, por ejemplo, en la que tú decías, bueno, redes occidentales. Imagínate que Estados Unidos dice que tampoco los occidentales no amigos son muy de fiar y que quitando a lo de los cinco ojos, a Nueva Zelanda, Japón y tal, los europeos racanean un poco, dudan y por tanto no son de fiar y que tampoco en sus redes, ¿no? Y al revés, que los franceses que dicen que esta administración norteamericana es muy proteccionista y por tanto nosotros aquí vamos a hacer algo similar. Y por qué van a ser? Bueno, o sea que puede ir a más, ¿no? Que es el riesgo para la gobernanza, lo que todos queremos, ¿no? Para esa comunidad. No solo que va a ser más insegura, ¿no? Sino que vamos a trasladar esta preocupación que solo compartimos los paranoicos y nosotros con estos cursos, pues a la gran sociedad van a decir, pero que mis datos, los datos de mi hospital no son seguros, pueden acabar en cualquier sitio, ¿no? Y bueno, y van a ir buscando, esto es de China, ¿no? Y esta compañía, ¿y quién invierte? Y los fondos, ¿no? Y esa competición geopolítica va a arrastrar o no acabará con Internet porque Internet es como las organizaciones, ¿no? Que sobreviven lustros y centurias, pero le hará un daño importante porque ah, hay detrás de sobre texto de la seguridad, hay muchos pequeños intereses detrás, ¿no? Comerciales, de prestigio, de legislatura, xenofóbicos o totalitarios, ¿no? Entonces, pero bueno, no preguntéis a los que trabajamos en seguridad por estas cosas porque tendemos a fomentar la depresión. Oye, parece que hay una mano levantada de Manuel Alfa Geme. No sé. Miguel López Coronado. No, no, yo no. No, es Manuel Alfa Geme. No, ya la ha bajado, es que Ah, la tenía levantada vale, antes. perdón. Pues Muy muy bien. bien, pues si no me necesitáis más, os dejo. No, Ha sido un darte, por placer, como supuesto, siempre. como siempre, Félix, darte las gracias por todos los que estamos en esta movida de la gobernanza de Internet, una vez más, como siempre, por tu claridad de exposición
y qué bien lo has contado. Y nada, esperamos contar contigo el próximo curso. Y a los alumnos que estáis ahí, vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Todavía no se ha integrado el siguiente panelista para la clase siguiente, pero si os parece, no salgáis, dejar todo abierto y empezamos a -4. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues nada, venga, nos vemos a -4, pero no salgáis del sistema, simplemente dejaros conectado y descansamos. Muy bien, así está Juan. Pasa que ha entrado o no ha entrado por la parte que como profesor. Ya está Juan Zafra, ¿me estás escuchando, Juan? Sí, Vale, es sí, que no te había visto. Nada, vamos a eh, dejar, si te parece, pues esto hasta -4 y empezamos con -4. Pero no te fenomenal. vayas, simplemente No, me quedo aquí. ponemos todo en silencio, las Vale, cámaras y todo, y empezamos a -4. perfecto. ¿De acuerdo? Vale, Venga, gracias. hasta ahora.